este momento y que este mensaje pueda ser de bendición, de edificación para todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Háblanos y guíanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias porque sabemos que lo harás. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las 7 dispensaciones. No se les olvide el tema, las 7 dispensaciones. Dios ha dividido la historia en dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones o dispensación? Dispensación quiere decir periodos o épocas. Dios en la Biblia podemos encontrar cómo dividió la historia de la humanidad en 7 periodos, en 7 dispensaciones, en 7 épocas. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en Efesios 1, 9 y 10, donde leímos, dice, dándonos a conocer, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Aquí tenemos en la Biblia la voluntad de Dios y antes esto era un misterio, pero para nosotros ya no es un misterio porque Dios nos lo ha dado a conocer. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aunque todavía falta una dispensación por cumplirse, sin embargo Dios nos ha revelado qué es lo que acontecerá, porque a Él le ha placido darnos este conocimiento que Él ya se propuso. Dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que ocurre en estas dispensaciones tiene que ver con la tierra, pero también, hermanos, hay cosas que abarcan también los cielos. Dice que Dios quiso reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, ¿qué es una dispensación? Dispensación es un periodo. Dispensación es una época. Y la Biblia nos revela que hay 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación conocida como la promesa, la dispensación de la ley, y nosotros vivimos en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia, y hay una última dispensación que se llama la dispensación del milenio. Ahora bien, hermanos, ya que Dios ha dividido la historia de la humanidad en 7 dispensaciones, Dios trata con el hombre en una forma diferente. En cada dispensación, Dios trata de una manera con el hombre, en distintas maneras. ¿Por qué? Porque en cada dispensación ha dado distintos mandamientos y ha habido distintas circunstancias. Aunque Dios es inmutable, sin embargo, siempre Dios busca en todas las dispensaciones redimir y salvar al hombre, aunque da diferentes mandamientos en las dispensaciones. En las dispensaciones se muestra el fracaso del hombre cuando está lejos de Dios. Ustedes podrán ver a lo largo de estos estudios de las dispensaciones cómo Dios ha probado al hombre bajo diferentes circunstancias. Cuando el hombre fue inocente, fracasó y terminó la dispensación en un juicio. Cuando el hombre se rigió por su conciencia en el gobierno humano, el hombre fracasó y vino un juicio. Cuando el hombre vivió bajo la ley, el hombre fracasó y vino un juicio. Cuando el hombre ahora vive bajo la gracia, las personas se siguen perdiendo y va a haber un juicio también. Y en el milenio
también las personas se van a regir, no habrá maldad, no estará el diablo y hermanos, aún así la humanidad al final de la dispensación se va a perder y va a culminar con el juicio ante el gran trono blanco. Estas características generales tienen las dispensaciones y es necesario, hermanos, que aprendamos acerca de las dispensaciones para que de esta manera también aprendamos a reconocer en qué etapa vivimos, porque no podemos vivir, por ejemplo, bajo la ley. Imagínense si viviéramos hoy bajo la ley. En la ley, un hombre que quebrantó el sábado fue apedreado. Ahora ya no podemos aplicar a ese principio porque ahora vivimos bajo la gracia. Jesús dijo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Así que es necesario aprender, hermanos, acerca de las dispensaciones. Dios, a través de las dispensaciones, ha dado una revelación progresiva de sí mismo y de su palabra. Y vamos a empezar en esta ocasión con la primera dispensación. Se llama la dispensación de la inocencia. Es la primera de las 7 dispensaciones, la dispensación de la inocencia. Leemos por favor en Génesis capítulo 2, versículo 25, y encontraremos por qué se le llama la dispensación de la inocencia. Génesis capítulo 2, versículo 25, dice la palabra de Dios así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaba Adán y Eva cuando ellos estaban desnudos? Porque ellos estaban en la dispensación de la inocencia. ¿Y por qué se le llama la inocencia? Porque en esta dispensación no se conocía el pecado. El hombre vivía en un estado de perfecta justicia, santidad y comunión con Dios. Por eso se le llama la dispensación de la inocencia. Esta dispensación comenzó cuando Dios creó al hombre. Vamos a buscar por favor en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Por favor, busquen su Biblia, Génesis 1, 26 y 27. La palabra de Dios dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí da inicio la dispensación de la inocencia. Cuando Dios del polvo de la tierra formó al hombre, y ahí comienza la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia termina con la caída del hombre cuando comieron el fruto prohibido. En cada dispensación Dios les dio mandamientos a las personas. Ahora vivimos bajo la gracia, tenemos reglamentos en la Biblia. En la ley hubo también mandamientos, pero en la dispensación de la inocencia Dios le dio mandamientos a Adán y Eva que eran fáciles de seguir. Vamos a leer por favor nuevamente Génesis 1, 28 y 29. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. No había 10 mandamientos, no había tampoco Nuevo Testamento, no había otro reglamento. Dios, el único mandamiento que le dio al hombre, dice: tienes que multiplicarte. Oh hermano, yo creo que era algo fácil ponerse a criar hijos. En aquel tiempo, más que estaban en el huerto del Edén, Dios le dijo: pónganse a multiplicarse, llenen la tierra
y señoré en las aves de los cielos, en toda la bestia, en toda la tierra, con las bestias, los reptiles, todo animal que se arrastra sobre la tierra, señoré en los peces del mar, señoré en todo. Dios lo puso como Señor de todas las cosas. Qué bonito, ¿no, hermanos? Qué mandamiento tan bonito les estaba dando el Señor. Pero también, hermanos, Dios los puso a cuidar el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios entonces tomó al hombre y le enseñó y lo puso en medio del huerto del Edén, dice la Biblia, para que lo labrase, para que lo cuidara, y no le faltaba nada allí en el huerto del Edén. Así como Dios le dio mandamientos positivos que eran para su beneficio, para su bendición del hombre, también Dios le dio una sola prohibición. Dios le dijo al hombre: de todos los árboles que en el huerto puedes comer, excepto solamente de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese único mandamiento negativo le dio el Señor a Adán. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, del 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En cada dispensación hay un reglamento. En cada dispensación hay una forma de que Dios prueba al hombre. Y la manera en que fue probado Adán solamente fue una. Dios puso el huerto lleno de árboles, pero en medio del huerto puso dos árboles. Uno, el árbol de la vida. Todo el tiempo que Adán comiera del árbol de la vida, iba a vivir eternamente. Amén. Pero también Dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para alcanzar la sabiduría. Y Dios le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Es como cuando ahora el Señor nos dice: hay dos caminos. El camino angosto que te lleva a la vida eterna, el cual es Jesucristo, y el camino ancho que te lleva a la condenación eterna. Y uno tiene que escoger a dónde quiere pasar la eternidad. Nosotros decidimos por cuál camino queremos ir y a dónde queremos llegar, a dónde queremos que sea nuestro destino, hermanos. Así le dijo Dios al hombre: escoge el árbol de la vida y vas a vivir. Pero si tú escoges, te doy la oportunidad, si tú escoges el árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Dios le dio un libre albedrío al hombre. Dios no creó un robot. Dios no creó una máquina. Dios no creó algo que tuviera que hacerse a fuerzas a la manera de Dios. No, Dios le dio al hombre voluntad para decidir qué escoger. Dios le dio al hombre intelecto para que tuviera la capacidad de discernir lo que era lo bueno o lo malo que él pudiera escoger. Pero tristemente, hermanos, el hombre cayó en desobediencia. Vamos a ver, cuando él fue probado, vino la caída. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. La caída del hombre. Génesis 3, 1 al 6, en esta dispensación. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Estaba diciendo la verdad la serpiente? No, porque Dios les había dicho: de todo árbol pueden comer. Pero el diablo torció la palabra de Dios y dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer tenía que haberlo reprendido, como hizo el Señor Jesús cuando le dijo: apártate de mí,
y Satanás. Pero dice la palabra del Señor que la mujer prosigue con el diálogo. No debemos, hermanos, dialogar con Satanás, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos ninguna parte con él, no tenemos nada que ver con él. Cuando vienen sus dardos a nuestra mente, tenemos que sacarlos, tenemos que reprender al enemigo en el nombre del Señor, y no debemos de dar cavidad, porque la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Si el Señor nos sacó de la borrachera y por ahí vemos a una bolita de hombres que están tomando, no tenemos que pasar por ahí. Tenemos que irnos por otro lado para no darle lugar al diablo. Si nosotros sabemos que tenemos cierta debilidad en algo, tenemos que evitarlo a toda costa. Tenemos que evadir aquello. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, podemos ser presa fácil del enemigo. Eva no hizo eso. Eva, al contrario, se puso a dialogar con el diablo. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el diablo peca desde el principio, porque es mentiroso y es padre de mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla. El diablo está mintiendo y dice: no vas a morir. Dice también el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así mismo como ella. La mujer vio el fruto y lo codició. Y dice la palabra de Dios que ella lo tomó y lo comió y lo dio también a su marido. ¿Cuántas veces entra la curiosidad en la persona? ¿Qué se sentirá esto? ¿Qué se sentirá aquello? ¿Qué se sentirá hacer aquello otro? Y entonces el diablo entra, porque la persona le entra la curiosidad. Muchas personas han entrado en las drogas por saber qué se siente. Muchas personas han terminado de alcohólicos por tomar un traguito a ver qué se sentía. Muchas personas han terminado endemoniados por la curiosidad de la hechicería. Y por cuántas cosas no cae el hombre. Dice la Biblia que entonces vino la caída. Como resultado vino primeramente la muerte espiritual. Ellos murieron espiritualmente, hermanos. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto ocurrió en la dispensación de la inocencia. Ahí ya se estaba acabando la dispensación. Ahí ya se estaba acabando la inocencia, porque estaba entrando el pecado. Y entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya no eran inocentes, porque ya había entrado el pecado en ellos. Ya no eran aquella pareja inocente. Ahora había entrado la malicia en sus corazones. Ha entrado el pecado, y ellos en ese momento murieron espiritualmente. Y dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte en la Biblia siempre significa separación. El hombre quedó separado con Dios. Leemos el versículo 9. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque ellos tuvieron miedo, porque ellos ya no estaban inocentes, ahora estaban conscientes del pecado, y el mismo pecado los hizo esconderse de la presencia de Dios. Y se escondieron de la presencia de Dios. Y entonces Jehová llama al hombre y le dice: ¿dónde
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Ya vieron, hermanos? ¿A quién le echó la culpa? Le echó la culpa a la mujer, pero también le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste. Ah, la esposa que tú me diste, Señor. Ah, es que el esposo que tengo no me deja seguir tu camino. Y ponemos de pretexto a todo el mundo. Así quiso hacer Adán. La mujer que me diste. Y cuando Dios llama a la mujer, dice: ah, la serpiente me engañó. Y entonces, hermanos, vino la caída del hombre y el hombre perdió la comunión con Dios, perdió la inocencia. Y hermanos, entonces ahí vino el juicio, la maldición y la expulsión del huerto del Edén. Esta dispensación terminó con un juicio. Por culpa de la desobediencia del hombre, hermanos, vino la condenación a todos los hombres. En Adán todos mueren, dice la Biblia. Leemos lo que dice en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 24. Génesis 3, 16 al 24 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, ¿a cuántas de ustedes les gusta pedirles permiso a sus esposos? Dice la Biblia: tu marido se va a enseñorear de ti. Y dice la palabra de Dios: cuando des a luz, multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Esa fue la maldición que vino por causa del pecado al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta fue la maldición para el hombre. Vas a ganarte tu pan con el sudor de tu frente, y la tierra espinos y cardos te producirá. La tierra sufrió una transformación. La tierra fue alterada, produjo plantas con espinos. Igualmente la naturaleza de los animales fue transformada. Los leones, los tigres y todos los animales se hicieron salvajes. Y ya el hombre ya no tenía señorío, porque él perdió el señorío cuando él cometió el pecado de la desobediencia. Entonces vino el juicio. Pero lo más terrible es que ellos perdieron la comunión con Dios y ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Dice el versículo 20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí, hermanos, termina la dispensación de la inocencia. Después que el hombre es echado de la presencia de Dios, comienza una nueva dispensación. Después de ser el hombre inocente, ahora pasa de la inocencia a la conciencia. Y entonces el hombre comienza una nueva dispensación llamada la dispensación de la conciencia. Pero algo que quería, hermanos, hacerles notar: que así como en todas las dispensaciones hubo mandamientos,
mandamientos. Así como en todas las dispensaciones terminan con un juicio, sin embargo, vemos también en todas las dispensaciones la misericordia y el amor de Dios. En las 7 dispensaciones encontramos el propósito de Dios de redimir y de salvar al hombre. Dios mostrándole al hombre su amor, su gracia, su perdón, y hablándole al hombre que un día iba a venir el Redentor del mundo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde leemos esto? Lo vemos, hermanos, cuando el hombre le está viniendo la maldición por la desobediencia. Vemos la primera promesa de la redención, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí está la primera promesa, hermanos. Dios le dice a la serpiente: voy a poner enemistad. Va a haber una enemistad grande entre la serpiente y entre la simiente de la mujer. La descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer van a estar en constante lucha, van a estar enemistados. Pero dice la Biblia: esta te herirá en la cabeza y tú tan solo podrás herirla en el calcañar, en el talón. Pero la simiente de la mujer, la cual es Cristo, dice, te va a pisar en la cabeza, te va a derrotar, te va a vencer. Y hermanos, esto se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahí venció al diablo, ahí venció a Satanás, ahí el diablo quedó derrotado y el Señor resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y despojando a los principados y a las potestades. Y el Señor vive por los siglos de los siglos y en Él tenemos la victoria. Bendito sea el Señor. Pero ahora quiero que leamos, por favor, Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué precioso mensaje de redención tenemos en este versículo 21. El hombre estaba desnudo. Ellos cortaron hojas para hacerse delantales, pero ellos no pudieron cubrir su desnudez. El hombre no puede cubrir su desnudez espiritual por sus propias obras. Tus obras no te alcanzan para salvarte. Tus obras no te alcanzan para cubrir tu pecado, para cubrir tu maldad, porque la Biblia dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado estará delante de mí. No podemos ocultar el pecado ante los ojos de Dios. Cuando el hombre es pecador, ahí está el pecado a los ojos de Dios, y Dios no puede soportar el pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. El único que puede limpiar y borrar nuestros pecados es Jesucristo, por medio de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que entonces para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Dios tuvo que hacer el primer sacrificio, y por primera vez se derramó sangre en la tierra por el pecado del hombre. Dios tuvo que sacrificar un animal. Dios fue el primero que sacrificó un animal. Ese sacrificio lo hizo Dios. Sacrifica un animal, y con ese sacrificio, hermanos, dice que Dios mismo les hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva y cubrió su desnudez para que no estuvieran desnudos. Y a partir de ese momento, hermanos, inicia a lo largo de las dispensaciones una